Mi esposo es pastor. Nosotros trabajamos para Dios. ¿Qué le pasó al jefe? Afrontar un diagnóstico de un hijo cuesta más que si fuera un diagnóstico propio. Me agarraba la mano y dice, mamá, voy a morir. Cuando uno conoce a Dios y es su amigo, si es mi amigo, ¿por qué permite? Fueron pasando los años, fuimos viviendo distintas etapas, pero este pensamiento se mantuvo. Al final de todo esto hay victoria. Dios puede darnos todo. Hola, mi nombre es Mariano, mi esposa Daniela. Estamos acá para compartir con ustedes nuestra historia de vida. Dios nos dio la bendición de poder servirlo y trabajar en Centroamérica. Allí nos conocimos, nos vimos por primera vez en la ciudad de Panamá. Y luego en toda la época de estudiantes, Daniela estudió psicología, yo estudié teología. Pudimos ponernos de novio, casarnos y formar nuestra familia. Julieta, nuestra primera hija. Y luego vino Emily, en el año 2014 nació y a los 2 añitos y medio comenzó con una afección, un problemita en su pie que tenía mucho dolor y comenzamos con consultas médicas, estudios y la verdad que no se podía encontrar qué tenía hasta que finalmente el tiempo fue avanzando y luego de un mes de estar dando vueltas por diferentes médicos, hospitales, finalmente una noche quedó internada, ya el cuadro se había agravado y su diagnóstico fue leucemia linfoblástica aguda. Para nosotros fue realmente una situación inesperada. Estuvimos la noche anterior orando toda la noche y clamando, pidiéndole a Dios que no sea ese diagnóstico cuando supimos que era una de las probabilidades. Y en cierta forma estábamos confiados de que iba a ser como cualquier consulta médica, que después con un remedio volvés a casa y está todo bien, pero no fue de esa manera. Nos llamaron, lo tenemos bien presente, el 2 de junio del año 2017, una junta médica nos hizo sentar y comenzaron a hablar y entonces ahí fue que nos enteramos de esta dura noticia y comenzó una vida diferente para nuestra familia. Cuando nos llamaron esa mañana para darnos el diagnóstico, fuimos a una habitación chiquita. Había 5 o 6 médicos, la chaquetilla blanca, y ellos nos dan el diagnóstico y nos dicen el 80% de la médula de Emily está tomada por la leucemia. Recuerdo que escuchar eso, o sea, nosotros esperábamos, en esa noche yo cuando orábamos con Mariano, esperaba un milagro y casi que tenía las ideas del milagro. Era como que un ángel iba a ir, iba a tocar ahí en las computadoras y iban a venir a decirnos, bueno, nos equivocamos o bueno, no sabemos qué pasó. Estaba totalmente segura de que Dios no iba a permitir algo tan difícil para nuestra hija. Porque esa hasta ahí era mi idea y mi pensamiento y mi conocimiento de Dios. Entonces, esa mañana cuando escucho el veredicto, escucho el diagnóstico y los médicos dicen es leucemia linfoblástica aguda, algo se cayó, algo se desmorona y empecé a sentir, bueno, en ese mismo momento Mariano estaba pálido, yo estaba llorando, me acuerdo muy bien. Trajeron un vaso de agua para calmarnos, ¿no? El vaso de agua lo trajeron para ella, pero tuve el atrevimiento sentía que si no tomaba ese vaso de agua me desmayaba, así que le robé literalmente el vaso de agua. Y comencé a llorar y a hablar y le dije al médico, la pregunta fue, ¿ustedes a qué se dedican? Como para saber cómo íbamos a afrontar de ahí en adelante la situación. Le dije que yo era psicóloga, que él era pastor, y le hice una pregunta que nunca más me olvido, ni la pregunta ni la respuesta. Le dije, mi esposo es pastor,
Nosotros trabajamos para Dios. ¿Qué le pasó al jefe? ¿Qué le pasó? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué pasaba esto? Y la respuesta del médico fue: el jefe la va a sanar. Y siempre recuerdo esa primera charla médica y siempre tuve esa esperanza y ese pensamiento: el jefe la va a sanar. Para nosotros era incomprensible cómo íbamos a compatibilizar nuestra vida, nuestro trabajo misionero. Habíamos elegido servir a Dios como algo especial y tener que convivir con esta enfermedad que requiere tanto tiempo, tantas internaciones, tantas cuestiones difíciles. ¿Cómo iba a ser la vida? Y de alguna manera fuimos aprendiendo y a encontrar un campo misionero en lugares impensados. En una sala de hospital, en un pasillo, trabajando o hablando con otros padres, llevando aliento a otro padre que después de nosotros haber atravesado mucho tiempo venía con un diagnóstico y lo ayudábamos a ese primer momento que es tan difícil de atravesar. En las UCI, cuando llegaste a terapia intensiva y las cosas se complican mucho más, encontramos un campo de trabajo en los que el jefe nos iba llevando. Y de alguna manera empezar a entender y a encontrar sentido a todo esto que nos estaba pasando. De todas maneras, para cualquier padre, sin dudas, afrontar un diagnóstico de un hijo cuesta más que si fuera un diagnóstico propio, y ver sufrir a un hijo es algo que es difícil de poder explicar. Al principio, el equipo que prepara a los padres para afrontar terribles tratamientos, ¿no? Nos hicieron una ilustración que cuando un veterano de guerra vuelve, ¿no? de estar en el campo de batalla y cuenta sus historias de guerra, muy posiblemente se ganará el respeto de todos los que lo escuchen, pero muy pocos se podrán poner en su lugar a menos que hayan pasado también por las batallas, ¿no? de la guerra y estar ahí en el frente de batalla, salvando las distancias, ¿no? Creemos que nos ha tocado enfrentar una serie de batallas muy duras, muy complejas, y uno nunca está preparado. Nuestra familia, ni de parte de la familia de Daniela, ni de mi parte, ha pasado el proceso de acompañar a un niño en un tratamiento con una enfermedad tan compleja, y entonces estábamos en la familia también con un plan de mejorar cada día en nuestra alimentación. De hecho, Emily, cuando ella nace, ya estábamos en el plan de dejar los lácteos para poder ayudar a la familia a alimentarse mejor. Y a diferencia de la mayor de Juli, que ella toma su leche con chocolate a la mañana en el desayuno, Emily desde pequeña con jugos naturales. Y entonces llegamos a un punto donde recibimos este diagnóstico y había personas que nos preguntaban o que nos decían: ¿cómo van a exponer a una niña a quimioterapia? ¿Por qué no la sacan y solamente hacen un tratamiento natural? Y sentíamos que eso era lo que ella había hecho desde pequeña, y que realmente la leucemia justamente se llama aguda porque en pocas semanas puede terminar con la vida. Entonces hay que tomar decisiones drásticas para frenar el avance, y ella ya tenía un 80% de su médula tomada. La incertidumbre que genera comenzar una nueva vida, no tener puntos de referencia, nada donde construir una base para saber lo que viene, más que ver en una película a un niño sin pelo, con el pelito caído. Podríamos decir que esa es la parte romántica de esta enfermedad, la parte más suave. Estar dentro de una habitación con un niño de 2 años y medio, donde tiene que recibir pinchazos, y como padre tenés que ayudar a los enfermeros, a las enfermeras, para que sostener a tu hijo, para que puedan encontrar una vena.
y allí pasar medicación. Es muy, muy difícil, muy duro. Recuerdo que Emily veía ingresar a la sala del hospital, a la habitación, a su habitación, y no podía distinguir si era un enfermero que la venía a pinchar o era el cocinero o era el que venía a limpiar. Entonces a cualquiera que entraba por la habitación le pedía: por favor no me pinches, por favor no me pinches, porque llegó un punto que sus venitas, sus bracitos estaban tan lastimados que tenían que empezar a buscar por los pies cómo llegar, cómo darle medicación, y fue una etapa muy dura el comienzo. Realmente se generó una incertidumbre de cómo va a ser todo esto, cuándo va a terminar y cómo va a terminar. Y entonces en el camino comenzás hay etapas, ¿no? Como en toda situación difícil, la etapa en la que te enterás y te desplomás y se te cambia la vida para siempre y empezás a tomar decisiones. ¿Cómo voy a afrontar esto que tengo que pasar y que es tan real y está enfrente nuestro? Y como familia fuimos aprendiendo. Yo creo que Dios, el Espíritu Santo, nos fue dando la sabiduría, poniendo las personas que nos ayudaban. Siempre hay alguien que va más adelante que vos en el camino y que te dice: es por acá va a ser más sencillo. Siempre agradecemos a esas personas que Dios va poniendo, enfermeros o enfermeras que nos hicieron mucho más llevadero también nuestra experiencia. Y la decisión más importante que tomamos era, siempre lo recordamos o lo mencionamos cuando hablamos de este proceso, hay una película que se llama La vida es bella, y el papá le trata de mostrar al niño que la guerra es un juego y él tiene que bancarse el hambre porque va a ganar un tanque, ¿no? Y él tiene que aguantar esconderse tanto tiempo porque de esa manera va a superar y va a ganar puntos y va a llegar el final de la guerra, ¿no? Y finalmente ese niño pasa por esa guerra sin saber que realmente era eso. Ese niño lo vivió como un juego. Y entonces tomamos esta forma de pensar y de vivir. Esta cama es la cama de una princesa y ahora viene esa sangre que es para una transfusión. Es frutillita de princesa que te da mucha energía, y entonces semanas y semanas de acomodar la pieza, decorarla, llegar a una internación con un bolso y saber que tenés que estar 30 días, 40 días con un niño adentro, y entonces preparar el escenario. Recordamos que un pastor nos dio la idea de poner imágenes de historias de victoria, de historias en las que Jesús sanaba, en las que Jesús levantaba a una niña, en las que había victoria, y que ella pudiera poner en su mente esas historias y que esa fuera la palabra que cruzara por su mente. Y entonces llenamos la habitación, decoramos la habitación con esas imágenes y contábamos la historia de David y Goliat, donde David vencía al gigante. Y pensar en esto, o sea, la mente juega un papel súper importante en cualquier situación de la vida, y en este momento, tanto para nosotros como papás, como para un niño, llevar este pensamiento: al final de todo esto hay victoria, al final de todo esto hay que ganar, no ganar un tanque, pero sí vamos a ganar esta batalla con este gigante tan enorme, ¿no? Y esa fue la manera de avanzar por mucho tiempo, por muchos años. Fueron pasando los años, fuimos viviendo distintas etapas, pero este pensamiento se mantuvo para poder seguir avanzando. Cuando empezamos esta etapa de una nueva vida, y Oscar, un amigo que vive en Australia, que es español, que no solamente nos ayudó a ayudar a Emily a través de estas imágenes de Jesús
sanando, sino también nos ayudó con su alimentación. Él es nutricionista. Fue de gran bendición porque en los primeros días, donde estás aturdido todavía y no sabes cómo vas a enfrentar, Dios coloca a las personas justas para brindar ahí un apoyo especial. Y también nos agarramos de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, que han sido de mucha bendición para sostener nuestra fe, porque nuestra fe recibió un cachetazo, fue golpeada. Entonces ahora esa débil fe, a través de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, aún con las mismas circunstancias, se fue nutriendo. Una noche volvía con mi suegro a dejar a Julieta para que pudiera quedarse a dormir con los abuelos, y se me venía a la mente el Salmo 91, que dice en uno de los versículos: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y entonces ahí uno se pregunta, ¿por qué permite Dios, ¿no?, el sufrimiento de un hijo? ¿Dónde está el cumplimiento de esa promesa? Y entonces mi suegro, que tiene muchos años de caminar con Dios, me dice: Mariano, ¿llegaste a leer el final de ese salmo? ¿Te acordás? Sí, lo leí, pero me sé la primera parte de memoria, pero no sé cómo termina. Y ese salmo termina con una promesa hermosa y habla acerca de que finalmente Dios escucha nuestras peticiones, Dios no nos abandona. Y él, ¿no es cierto?, dice así el final del Salmo, ¿no?, que nos terminará dando una larga vida. Y entonces quedé sorprendido y entonces ahí aprendimos que de repente en esas situaciones tan difíciles, comenzar a cuestionarse, a preguntar por qué, a preguntarse si realmente tiene algún propósito el sufrimiento en la vida de la familia, por lo menos a nosotros no nos sumó y no nos ayudó quedarnos centrados en ese pensamiento. Porque empezamos a ver, ¿no es cierto?, a descubrir a Dios de otra manera. El final del Salmo 92 habla de que en Dios no hay injusticia, y entonces comenzamos a entender que era tiempo de esperar sin cuestionar, pero confiados en Dios y en sus promesas. Mi experiencia sobre por qué Dios permite, ¿no? Siempre pensé en que conocí a Dios desde niña, y cuando uno conoce a Dios y es su amigo, es difícil cuando suceden estas cosas, porque si es mi amigo, ¿por qué permite? ¿Por qué si mi mejor amigo no haría esto, no permitiría? O no sé, hasta a veces muchas personas, nosotros comenzamos a contar nuestra historia en las redes sociales, a contar cómo iba el avance del tratamiento de Emily, año a año, ¿no?, durante mucho tiempo. Y muchas personas que ni siquiera conocían a Dios nos hacían esto, o se cuestionaban también. Y a veces es eso, descubrimos eso. Nosotros conocemos tanto a Dios de una manera, y Dios es un Dios tan cercano y tan amigo, que nos parecía extraño en esta situación. Pero sin embargo, en ningún lugar de la Biblia habla de que en este mundo no va a haber sufrimiento o no vas a ser tocado por el sufrimiento. Puede ser alcanzado, pero el transitar esos momentos de sufrimiento, conociendo a Dios y sostenidos, ¿no?, de la mano de Dios, hacen la diferencia. Y no es una cuestión no es una cuestión metafórica ni que suene bonito, es una realidad. Cuando pasás por momentos muy difíciles, de mucha oscuridad, de mucha incertidumbre y de muchas cuestiones y signos de preguntas hacia Dios, lo único que sostiene es ese fundamento, ese conocimiento de Dios y ese acercamiento a Dios profundo, que trae una paz infinita, una paz inexplicable que se experimenta en esos momentos y que te permite avanzar
Y entonces ahí se entrelaza la fe, ¿no? En ese momento es cuando crees, porque realmente es impensado estar en paz, estar en calma frente a la situación que estás viviendo, que es real. Y de esa manera fue que pudimos experimentar a Dios y encontrar fortaleza, encontrar paz y encontrar respuesta en Él, ¿no? La respuesta a veces simplemente era esperar. Muchos nos preguntan y tenemos la posibilidad de compartir cómo se vio nuestra fe, si fue siempre fuerte, constante, o hubieron momentos de debilidad donde uno realmente se vuelve a plantear si Dios existe, si está escuchando tus oraciones. Entonces fue un proceso largo de 5 años y recordamos que veíamos evidencias de cómo Dios acompañaba a Emily, porque ella estaba recibiendo la quimioterapia más potente y con sus 2 años y medio saltando en la cama del hospital. Estaba muy fuerte, nunca se retrasó porque tuvo las enzimas hepáticas elevadas o por cualquier otro problema. Fue avanzando, muy fortalecida por Dios en primer lugar y también por toda la alimentación que podíamos ayudarle. Gracias a Dios ella come desde pequeña lo que le des. Su desayuno normal es pepino con tomate y lechuga y cebolla. Así que nos daban el alta de ese primer tratamiento con quimioterapia, que eran varios meses, 5 o 6 meses de estar en el hospital, ir y venir. Y vivíamos, volvíamos a la vida tranquila de poder ir a la iglesia, de poder ir a la escuela. Y entonces volvía la noticia que la enfermedad estaba de vuelta y ahí nuestra fe recibía otra bofetada. Y otra vez a intentar agarrarnos de la mano de Dios de alguna manera, sin encontrar explicación, para intentar ayudar a Emily de la mejor manera. Y así fueron por 3 veces. La primera vez fue el golpe más duro. Justamente venía en camino el tercer hijo, Dariel, y fue muy difícil poder afrontar un nuevo tratamiento con quimioterapia, Daniela embarazada y poder, ¿no es cierto?, estar para acompañar a Emily. Nuestra fe sufrió varios altibajos. Cuando parece que ya está por extinguirse, Dios en su sabiduría se las ingenia para buscar una persona, un texto de la palabra de Dios, una predicación a través de internet que devuelve y que vos sentís que Dios te está hablando en ese tiempo para fortalecerte, y entonces ahí volvés a tratar de enderezarte, de ponerte en pie. Y fueron etapas difíciles de tener la fe muy arriba, con ganas de dar testimonio, y de repente muy golpeada, muy debilitada, pero bueno, gracias a Dios que Él obra, ¿no es cierto?, en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y nos da la fortaleza para poder seguir adelante. Creo que tal vez cuando, no sé si decir Dios planificó esto, pero sabiendo que esto pasaría, nosotros tenemos caracteres muy diferentes como matrimonio. Somos muy distintos, y fortalezas y debilidades como todos. Y de alguna manera formamos un equipo para poder enfrentar esta situación. Mariano sabe todas las dosis, los horarios, ha estudiado y ha estudiado mucho sobre cada una de las medicaciones y siempre estuvo atento a todo eso.
a mí algunas de esas cosas se me podrían llegar a pasar, pero yo estaba con la música, con la guitarra en la habitación, con títeres, con las muñecas. Mariano tiene una forma más reservada o más cerrada y de hacerse fuerte y seguir adelante con una situación cuando se ponía más difícil. Y yo lloraba y llamaba a todas mis amigas y a mi mamá y a la abuela y a todo, sacaba para afuera y bueno, formas diferentes de llevar adelante una situación difícil y que creo que en ese punto fuimos complementándonos para poder avanzar y de alguna manera incluso para poder llegar hasta acá, ¿no? Hasta este momento. Sí, creemos que es muy importante y cuando nos dan la posibilidad de hablar con otros papás, con otros padres, les decimos que es muy importante mantenerse unidos para poder enfrentar algo tan complejo. Y justamente el enemigo no trata de desunir a la familia, desarmar, desarticular, porque sabe que unidos podemos llegar más lejos, podemos ser más fuertes. Y agradecemos a Dios que hemos podido estar unidos, complementándonos, como decía Daniela. Creemos que también esto fue de bendición y fue clave para poder seguir adelante. Algunas de las cosas que fuimos aprendiendo es que después del diagnóstico, esa salita que estaba ahí en la esquina del pasillo de la parte de niños, pediátrica en el hospital, siempre pasaba por ahí y tenía un significado especial, entre dulce y amargo, ¿no? Entre que había dolido estar ahí, pero también en esa misma salita tuve la posibilidad de consolar, de ayudar, de alentar a otros papás, porque fueron tantos los años que fuimos pasando en el hospital que se hizo familiar, ¿no? Nuestra estadía por ahí y nos buscaban muchas veces los médicos para poder ayudar a otro papá que comenzaba con esta situación y comencé a descubrir que se cumplían promesas de Dios en nuestra experiencia. Y una de ellas pensaba, ¿no? Aprender a consolar. Por haber ya sido consolados, aprendimos a poder ayudar a otros. Y cuando uno está en la guerra y recibe balas y está en un frente de batalla, termina con heridas. Y poder estar herido y todo y ayudar a otro a sanar, era algo que siempre me llamó la atención y siempre me hizo pensar en cómo Dios fue sanando. Me veía en ese primer momento en el que fuimos a esa salita y toda la vida cambió, en cómo Dios fue en este camino, en este proceso, enseñándonos a vivir, enseñándonos a sanar, enseñándonos a ayudar a otros a sanar. Y parte de eso fue ir compartiendo esta historia y buscando la manera de compartir lo que a nosotros nos hizo bien. Todas las promesas de Dios, todas las citas de Dios que encontramos y que nos fueron fortaleciendo y ayudando para poder crecer en nuestra vida espiritual, crecer como familia y encontrarnos hoy, después de tantos años, ya 5 años, ¿no? De haber transitado este camino, encontrándonos sintiendo más fortaleza de parte de Dios y más fe, creciendo la fe de esa manera. También mirando hacia atrás y en nuestra propia familia, uno valora mucho más momentos por los cuales no ha podido antes compartir, como por ejemplo ir el sábado a la mañana a la iglesia todos juntos. Durante mucho tiempo Daniela se quedaba con Emily en la habitación y yo iba con Juli a la iglesia y les decía a los hermanos, cuántas veces nos quedamos en casa porque nos duele la cabeza un poquito o porque hace demasiado frío y no queremos ir a la iglesia a alabar a Dios, a compartir con los hermanos, nos dejamos de congregar. Y uno cuando realmente tiene una situación que es imposible asistir todos en familia, cuando volvemos a ir todos juntos el sábado a la iglesia,
tiene otro sabor, se disfruta y se agradece a Dios y los momentos que uno comparte. La iglesia, el domingo compartir la mesa, una discusión que uno pensaba y puede escalar y seguir adelante y discutiendo porque yo tengo razón. Y cuando la vida pasa por estos lugares y las situaciones en las que no sabes si mañana vamos a estar todos, eso pasa a ser superficial y otras cosas cobran valor. Y también está bueno perder, y también está bueno callarse, y está bueno ceder, porque lo más importante pasan a ser el estar juntos, el compartir algo sencillo, las cosas simples, ¿no? Veranos que íbamos a la playa con un diagnóstico médico y con un pronóstico difícil, y veíamos a toda la gente disfrutando y capaz sin problemas. Y nosotros íbamos para poder agarrar fuerzas y enfrentar un tratamiento. Y nuestra mirada sobre la vida comenzó a cambiar y comienzan a cambiar tus valores. Ahora lo que era importante eran simplemente estar juntos como familia, compartir la mesa, poder tener tiempo para hablar, para escucharnos. Y a veces son cosas que necesitamos revalorizar en este tiempo tan convulsionado en el que vivimos, y siempre es algo que creemos que aprendimos de esta situación o de esta experiencia de vida que nos tocó. En toda esta historia hay un personaje principal en todo el cuento, y es Emily. Desde pequeñita su carácter, su forma de ser es muy particular. Tiene una percepción espiritual muy especial. Su amor a Dios por sobre todas las cosas, y lo descubrís en sus oraciones. Muchas noches, a medida que Emily fue creciendo, esas charlas cuando se apaga la luz y ella empieza a preguntar: ¿y por qué estoy acá? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué Jesús no me sana? Y preguntas en las que tragás saliva y no tenés muchas respuestas, ¿no? Emily, siempre escucharla hablar y escucharla orar es aprender de su visión de Dios y del corazón de un niño. Siempre recuerdo en las últimas internaciones largas de 40 días, ahí con medicaciones fuertes ahí en el hospital, por la ventana se veía un hombre que estaba en la calle y se había armado con unas nylon una carpa, una casa, y ahí vivía. Y ella estaba pasando momentos muy difíciles, súper encerrada, sin posibilidades de salir, con medicaciones que la hacían sentir muy mal, y tenía algunas reacciones fuertes. Ella se le ponían, le ardían, ¿no?, las mejillas, y entonces tenía que estar con algodones, frío, pero no un momento, todo el día era poner hielo y poner, y en esa incomodidad y en eso ella oraba a la noche. Te pido por este señor que está acá afuera, que no tiene comida, que no tiene casa, hoy que está lloviendo, por favor, que encuentre un lugar. Y siempre esa preocupación. Yo juntaba la comida que no comíamos y trataba de ir a dejarle, o siempre pensaba, pero siempre motivada por ella. Y pensaba en su corazón, ¿no? Ella estaba pasando un momento muy difícil, una enfermedad difícil, de años de estar atravesándola, y su prioridad en la oración y en hablar con Dios era esa persona que ella pensaba que estaba sufriendo más que ella. Y siempre Emily nos dio lecciones de qué era lo importante, y de que siempre oraba por los demás niños que la acompañaban. Pasamos, recuerdo, una última UCI en Argentina en la que ella tenía que recibir una medicación, y era pequeñita y se veían las demás camas, por lo general bebitos chiquititos en incubadoras. Se aprendía el nombre de los niños y oraba preocupada: por favor, Dios, que todos nos podamos ir de acá bien y pronto. Y fueron dándole el alta a cada niño,
y se iba Francesca y se iba Pedrito y se iba otra niña de más allá y ella fue la última en salir y oraba y les hacía muñequitos y esos niños pasaron a agradecer. La influencia de Emily en esos lugares yo creo que se notaba y creo que esos papás fueron fortalecidos y pudieron salir y tener el alta y ni siquiera saben cuántas veces Emily oró y se cayó. Trataba de no llorar fuerte para no despertarlos. Y ese cristianismo de un niño, ese corazón de un niño, es algo maravilloso y algo que me guardo de toda esta experiencia y algo que quisiera que puedan poder ser, poder practicar, poder incorporar también a mi vida. Estábamos en la última etapa preparando a Emily para que reciba su trasplante de médula luego de la tercera recaída y entonces ya la quimioterapia no funcionaba, estábamos en bloques de inmunoterapia y al final de los 28 días de infusión de esta medicación y luego de la evaluación se descubre que la enfermedad extramedular había avanzado a tal punto que ya no había nada para hacer, que teníamos que salir de alta, volver a casa y pensar en un camino paliativo para que ella no sufra. Y es ahí que surge la posibilidad de viajar a España para realizar un tratamiento que también es en la línea de la inmunoterapia, se llama CAR-T o CAR-T en inglés, donde extraen células y las modifican genéticamente inyectando un virus. Luego vuelven a poner esas células, esos linfocitos T que atacan a los B para destruir la enfermedad y surgió allí una luz de esperanza para poder viajar desde Argentina hasta España y lo que no sabíamos era el costo elevadísimo del tratamiento. Entonces cuando nos enteramos comenzamos a ver la posibilidad de realizar este viaje. Cuando hablamos con los médicos, Emily tenía en el último estudio 13 huevitos en la cabeza. Nos mostraban las imágenes y era increíble ver cómo estaban creciendo. Algunos ya eran visibles, otros estaban por dentro. Uno habría roto el hueso abajo del ojo y nos dijeron en algún momento esto no tiene mucho sentido, pero acá en Argentina ya no hay más nada para hacer. Entonces, cuando hablamos para España y pedimos el presupuesto al hospital, nos dijeron que el tratamiento era súper costoso y que también iba a ser muy difícil porque en el estado en que estaba ella de gravedad era muy poco el tiempo que teníamos para juntar el dinero. Pero si lo lográbamos, nos esperaban. Eran 600.000 euros en menos de 15 días. Cuando nos dijeron este número, yo no escuché el número, me acuerdo. No escuché ni 600, ni 700, ni 800, ni 1.000.000. Yo escuché que si pagábamos eso, si juntábamos eso, había un camino, había una puerta más que golpear, había una esperanza. Y entonces dijimos, ¿qué nos separa de esta posibilidad? Dinero. Dios puede darnos todo. Y ese mismo día comenzamos una campaña que no pensábamos cómo, pero sí sabíamos que teníamos que hacerlo. Y se armó un equipo que nos comenzó a ayudar y un equipo entre familia, amigos y toda una comunidad y todo un pueblo. En tan solo 11 días logramos juntar 600.000 euros, 80 millones de pesos argentinos. Ese milagro, ese primer milagro y ese gran milagro nos dio una pauta y nos hizo pensar que Dios estaba llevándonos y estaba abriéndonos el mar, literalmente. Era una manera de verlo. Y ese sub y baja, esos altibajos de la fe
Para nosotros conseguir ese dinero en 11 días fue un ánimo a nuestra fe y a decir, Dios está abriendo puertas y sin dudas que podemos viajar y este tratamiento va a ser exitoso y Emily va a poder salir adelante. Y dijimos, vamos y venimos. Emily le dijo a las doctoras, voy con mi familia a buscar un remedio y vuelvo. Pero no sabíamos que el venir acá iba a significar uno de los momentos más duros y más difíciles de estos 5 años, ¿no? Fue un momento muy fuerte. Llegamos y la médula de Emily estaba en un 95% tomada. Le hacen las quimios más fuertes como para detener la enfermedad y poder empezar este tratamiento de CAR-T. Y después de una semana de darle las medicaciones y las quimios más fuertes, miran la evaluación y otra vez estaba en 95%. No había hecho nada la quimio. Entonces nos sentaron nuevamente, estamos acostumbrados a estas salitas donde estamos rodeados de médicos y sabemos que no son buenas noticias. Y nos dijeron, ¿están dispuestos a hacer el CAR-T o quieren ir a casa? Y otra vez teníamos nuevamente este panorama porque está muy tomada, está la enfermedad muy elevada y realmente hay muy pocas posibilidades de que esto funcione y de que ella no muera en el intento. Pensamos, llegamos hasta acá, vinimos con un propósito. Dios nos dio el dinero a través de miles de personas y abrió las puertas. Entonces la doctora dijo, si van por esto, prepárense para una gran tormenta. Entramos, empezó a ponerse esta medicación. Al día siguiente o a los 2 días estábamos en UCI. Y realmente con un panorama muy difícil y con nuevas reuniones médicas diciéndonos el panorama está muy complicado. Su corazón latiendo a 270, su presión, todo su organismo luchando por vivir, todo su cuerpo explotado, había una guerra dentro de ella entre los CAR-T y la enfermedad y se produjo una explosión terrible y realmente llegaron nuestras horas de decir adiós. Hicimos bien, expusimos demasiado, esto es lo que a esto vinimos, vas a salvarla. Y siempre recuerdo una pregunta de Emily en esos momentos cuando realmente estaba muy mal, muy grave, pero siempre consciente. Me agarraba la mano y dice, mamá, ¿voy a morir? Esa pregunta de un niño de 7 años y yo respondiendo, no lo sé. Y ella me agarraba y se levantaba y me decía, no voy a morir porque tengo 7 años y los niños no mueren. Y Dios, ayúdame. Esas oraciones y esa fe en medio de una UCI con 18 bombas, con 16 bombas, me acuerdo, 8 de cada lado funcionando, eran las lecciones de fe más grandes que hemos tenido en nuestra vida. Y de un día para otro nos vuelven a reunir los médicos y a decirnos, las cosas cambiaron. No sabemos cómo. Emily frenó a tiempo, se estabilizó. Hoy tenemos otro camino, otro panorama, vamos de nuevo. Un día estás allá al fondo, otro día abriéndose una nueva esperanza. Vivir con esa incertidumbre no se lo deseo a nadie, pero lo vivimos y lo afrontamos y Dios nos ayudó a superarlo. Pasaron los días, Emily fue mejorando y volvió nuevamente a subir a sala y nuevamente se escuchó lo que más esperás escuchar cuando estás muchos días internado. Tenés el alta. Ir a casa. Agradecemos a Dios porque en cada etapa, tanto en Argentina como en España, en los 2 hospitales, en el Hospital Británico, en el Hospital Sant Joan de Déu, Dios nos permitió orar y en los momentos más difíciles, inclusive en terapia intensiva, en unidad de cuidados intensivos, cuando Emily estaba intubada y sus manitos atadas porque se quería sacar el tubo,
nos dio la posibilidad de cantar himnos de alabanza, de cantarle, de orar y de invocar la presencia de Dios. Cuando el enemigo quiere cerrar tu vida con tinieblas y puede intentar por todos los medios y procurar con diferentes agentes traer desánimo a tu vida, siempre Dios, si perseveras con paciencia, sin cuestionarlo, no porque sea incuestionable, sino porque no te suma en tu experiencia, te debilita, sino que esperar con paciencia y con fe y con esperanza a Dios, envía a su ángel más poderoso para traer luz en medio de las tinieblas, y esa fue nuestra experiencia. No somos el gran matrimonio de fe, somos Daniela y Mariano con muchos errores, incertidumbres, debilidades, pero que a través de la paciencia Dios nos ha fortalecido para poder pasar esta prueba, y de la misma manera que Él nos llevó de la mano, nosotros pudimos llevar a Emily de la mano para que pudiera salir de alta. Y bueno, gracias a Dios hoy podemos disfrutar de estos días con Emily de a poquito dejando la silla de ruedas, su pelito está volviendo a crecer, después de 40 días de estar internada, de estar en ayuna, porque la segunda internación tuvo un problema en los intestinos, volviendo a comer, volviendo a disfrutar tiempo con sus hermanos. Y hoy es tiempo de alabar, agradecer y glorificar el nombre de Dios. Mirando el futuro y tratando de a poquito de volver a la vida normal, entre comillas, sabemos, porque los médicos nos han anticipado, que por el comportamiento de la enfermedad en el pasado hay probabilidades de que en algún momento la enfermedad vuelva. A medida que se va alejando Emily en el tiempo de la infusión del CAR-T, más probabilidades tiene de que este CAR-T siga trabajando. Los estudios digamos, comprobables son de una niña en Estados Unidos que fue la primer paciente que recibió este tratamiento. Coincidentemente se llama Emily, y ella todos los años, el 10 de mayo, se saca una foto y dice allí: un año libre del cáncer. Este año 2022 se sacó la foto y ya hace 10 años que está libre del cáncer sin haber requerido trasplante, y las células CAR-T siguen trabajando en ella. Así que hay varias posibilidades. Nosotros decidimos en esta etapa disfrutar el alta de Emily, tiempo en familia y vivir un día a la vez, sin proyectarnos muy a largo plazo, pero sí pidiéndole a Dios sabiduría y dirección para tomar las mejores decisiones. Somos conscientes, y teniendo los pies en la tierra, que no es una alta definitiva, va a tener que estar con controles periódicos, mes a mes. También el CAR-T, al eliminar los linfocitos B, que son los encargados en nuestro cuerpo de producir las inmunoglobulinas, ella de por vida, mientras el CAR-T funcione, esté activo, todos los meses tiene que recibir inmunoglobulinas prestadas, ¿no? Una infusión de inmunoglobulinas para fortalecer sus defensas. Así que no nos queremos proyectar mucho a largo plazo, pero sí viviendo y disfrutando el presente. Ahora pensamos retornar a nuestro país, volver a nuestro trabajo, volver a la escuela. Emily va a una escuelita de campo con su hermana Juli, allí la están esperando. Y bueno, nuestro deseo es poder disfrutar de esta etapa y dejar todo en manos de Dios, siguiendo el consejo del maestro, que para cada día basta su afán. Bueno, estamos muy contentos de poder tomar este tiempo para contar nuestra historia de vida, y sobre todo de poder en este momento tener acá en medio a Emily. Nosotros le decimos la bufalita valiente. La Biblia habla de que cuando se unge con aceite fresco, Dios da fuerzas de un búfalo.
Y realmente para superar tantas cosas o tantas situaciones que ha pasado Emily, hay que tener la fuerza de un búfalo. Y es muy fuerte. Así que me parece que ella tiene algo para decirnos también. Gracias por orar por mí muchas veces, aunque yo no los conozca. Y gracias porque hoy estoy sana. Gracias a quién está sana, Emi. Adiós. Gracias a Dios, ¿no? Que me ayudó en todas las batallas que pasé por el hospital, en todos los lados, siempre me ayuda. No fue fácil, pero Dios nos ayudó siempre, ¿no? Y en los momentos difíciles, cuando a veces papá y mamá no tenían muchas fuerzas para orar, Emily oraba a ella y le pedía a Dios que le quite el dolor y que le ayude a atravesar ese momento. Dice Jesús que para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser como niños, y a través de los niños, de su fe genuina, sincera, fresca, nosotros aprendemos y agradecemos a Dios poder ser papás de Emily y haberla acompañado en toda esta etapa difícil, y agradecer porque ahora estamos disfrutando en familia días de paz y de bendición. Muchas gracias por darnos este tiempo y que ojalá esta historia pueda ayudar, aunque sea a una persona que la escuche, para que pueda sentir la paz de Dios, la fuerza que viene de Dios y la esperanza.